Bendecimos el nombre de nuestro Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret por todas las cosas grandes, bellas y hermosos que Él ha hecho hasta el día de hoy con cada uno de nosotros. Estamos muy agradecidos porque Él ha sido fiel durante todos estos años de recorrer el Evangelio. Siempre creyendo que fiel es el que nos llamó, siempre creyendo que somos peregrinos en esta tierra, siempre creyendo que no habrá nada ni nadie, no habrá nada, ningún poder, ningún estorbo es mayor que el Dios al cual nosotros servimos. Dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán, dice la Escritura. Vamos a tener enemigos encarnizados, aguerridos, donde se levantarán contra nosotros, pero fiel es el que nos llamó, fiel es el que nos dio la promesa, nos dio su cobertura, nos dio su poder, nos dio su autoridad. Y dice la Escritura que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Caerán a tu lado 1000 y 10,000, mas a ti y a mí no llegará. Tiene que retroceder el poder del infierno, tiene que retroceder el poder de las tinieblas al poder de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Y por eso estamos acá. Todos estos años, aproximadamente 22 años en este camino, desde que volvimos, y otros 5 que estuvimos de niño hasta la adolescencia, pero como dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no queremos ir a ningún lado. Esa fue la misma promesa que le dijo Dios a los apóstoles. No se muevan de aquí hasta que reciban mi presencia, hasta que reciban mi poder, para que ustedes puedan ser vencedores en todos aquellos caminos que yo he trazado y obras que yo he trazado para ustedes. Un saludito siempre a todos, mis amados hermanos y amigos en la fe y familia, en la sangre. Quiero hablar bien hoy de oportunidades. Oportunidades que el Dios del cielo nos ha dado a nosotros los hombres para poder atenderle, para poder oír su voz, para poder hacer su voluntad, para seguir sus mandamientos, para obedecer su palabra. Dice la Escritura que Dios es lento para la ira, súper lento y grande en misericordia. También dice la Escritura que Él se deleita más en la misericordia que en el juicio. O sea, para que Él se enoje cuesta, y para que Él ejecute juicio es porque definitivamente se traspasó los límites. Por eso cuando Dios le hizo justicia a los hebreos en Egipto, fue porque le dijo a Abraham Dios que la abominación iba a llegar a su nivel. Y cuando esa abominación llegase a su nivel, Dios dijo, entonces yo voy a visitar para castigar. Y lo mismo para nosotros. El pecado va de aumento en aumento, de aumento en aumento, de aumento en aumento, hasta que llegue Dios a la culminación, entonces se terminará todas las cosas. Ejecutará Dios sus juicios y los juicios de Dios son justos y verdaderos. Y cuando los juicios de Dios se manifiestan a la tierra, dice la Escritura, los hombres aprenden justicia. Hay un pasaje que dice en el Salmo 81 y el verso 13. Verso 13, verso 14, verso 15 y verso 16. Así dice la Escritura en el nombre del Señor. Oh, dice el Señor, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiese andado Israel, en un momento yo habría derribado a sus enemigos.
y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le abrirán, los que aborrecían a Jehová se le hubiesen sometido, y en el tiempo de ellos sería para siempre. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Si me hubiere oído mi pueblo. ¿Cuántas oportunidades Dios le dio a Israel para que Israel se arrepintiese de su mal camino que había tomado cuando en el tiempo de los reyes, cuando los reyes hacían lo malo delante de él? ¿Cuántos profetas, cuántos hombres de él el eterno Dios les envió para que volviesen al arrepentimiento, y no volvieron al arrepentimiento? En el tiempo de los jueces, dice la Escritura que Samuel fue el último juez, el juez número 40, número de proceso. El juez que temía al Señor, que guardaba los mandamientos y les enseñaba la palabra. Estaba con ellos presentes, Dios los respaldaba porque ellos se volvían a su Dios. Pero cuando aquel juez moría, dice que ellos volvían a irse tras los Baales, tras los dioses ajenos, tras el pecado, tras la inmundicia. Dios los abandonaba y caían en cautiverio. Por eso el Señor le dice a Israel, allá en los evangelios: no conociste el día de tu visitación, porque cuando Dios vino como hijo, dice que le mataste. Eso dice la Escritura. Y es una realidad certera y verdadera, porque así sucedió. Y por eso dice la Escritura que la sangre de los profetas que tú mataste ciertamente tendría que tener sus recompensas. En este caso tendría que venir un juicio. Y en el año 70, indiscutiblemente, nosotros vimos cómo la sangre de los hebreos, de los judíos, del pueblo de Dios, corrió por la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque despreciaron la voz de su Dios durante la época en que a ellos les tocó su visitación. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo que me tentaron 10 veces en el desierto. Muchas oportunidades Dios le dio al pueblo. La pregunta es, ¿su tiempo de ellos ya pasó? O quizás ya ellos viene el tiempo en que van a reconocer, pero han habido muchas pérdidas. Ahora la pregunta es para ti. ¿Cuántas oportunidades Dios te ha dado a ti? ¿Cuántas oportunidades Dios me ha dado a mí para arrepentirme? Para captar su voz. Porque si yo le voy a prestar atención a la voz de Dios, es para cambiar. Ese es el sinónimo. O si me hubiese oído mi pueblo, y si en mis caminos hubiese andado Israel. Si tú dices que le oyes y le prestas atención, es porque le vas a oír, le vas a prestar atención a lo que él dice que le agrada. Y entonces vas a andar en sus caminos. Por eso el Señor dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. Anda como yo anduve, habla como yo hablo, vive como yo viví. Ese es el desafío que tenemos todos nosotros. ¿Cuántos años Dios le dio a la generación de Noé para arrepentirse? 120 años aproximadamente cuando tú haces números. 365 días por año. Noé les predicó de la justicia de Dios, que Dios es un Dios que se mueve en justicia y en verdad. 120 años que esa generación desechó a Dios. Sodoma y Gomorra. ¿Cuántas oportunidades, cuántos años Dios esperó que cambiasen? Y Dios vio que no habían cambiado,
que tanto fue su maldad de ellos, que dice la Escritura, que llegó hasta las narices de Dios, su pecado, su continuo pecado, y Dios tuvo que manifestar su juicio. Desaparecieron. ¿Cuántas oportunidades Dios te ha dado a ti de que te afirmes, de que te levantes, de que ores, de que ayunes, de que leas la Biblia? ¿Cuántas oportunidades Dios te ha dado a ti de que le reconozcas como el Señor y Salvador de tu vida? Mientras hay vida, dice la Escritura, hay esperanza. Porque está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio. Dice el Señor, si mi pueblo me hubiese escuchado y hubiese andado en mis mandamientos, porque esa es la clave. Tú no puedes decirme a mí que escuchas la voz de Dios, que es su palabra, si no guardas y andas en sus caminos, que es su voluntad de Él. La salvación vino por gracia soy salvo, pero la fe va acompañada de obras. Si no hay frutos de esa fe, si no hay obras de esa fe, de que amamos su palabra, que amamos al Dios del cielo, de que le seguimos y queremos agradarle en todo lo que a Él agrada, entonces mi fe es en vana. La fe va acompañada de obras. En un momento habría yo derribado a sus enemigos, hermano. Dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con ellos. Si yo ando alineado con Dios, Dios se encargará de derribar a mis enemigos, de quitar los estorbos que están estorbando. Por eso es muy importante analizar la vida de nosotros y ver si mis caminos están aliados a los caminos del Dios del cielo. Porque aquí dice, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. ¿Será que ese enemigo está haciéndote la guerra? Porque tal vez no andas bien ni recto delante de tu Dios. Analicemos muchas veces nuestras vidas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pecado oculto hay en mí? ¿Qué género es este que no sale sino con ayuno y oración? Y accionar. Porque fe es acción, dijo nuestro pastor Salvador Cañas. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Esa es la gran seguridad y la gran certeza que tenemos nosotros, los hijos de Dios, que cualquiera que conspire, que se levante contra ti, ocultamente donde quiera, en cualquier parte de la tierra, la mano del eterno Dios tarde o temprano caerá sobre él, porque cualquiera que conspire contra ti lo hará sin mí, y si lo hizo sin mí delante de ti caerá, y ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua mentirosa que se levante en juicio contra ti, dice la Escritura. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y en el tiempo de ellos sería para siempre, y el tiempo del sometimiento de esos enemigos sería para siempre. Eso era lo que mirábamos en Israel cuando Israel estaba sometido a Dios, caminaba en obediencia a Dios, vivía para Dios. Sus enemigos caían postrados a sus pies. No había ejército, por muy grande que fuese, que Israel no derrotara. Mis amigos y mis hermanos que me escuchan, nuestros enemigos son más grandes que nosotros, humanamente hablando.